Día Internacional de los Museos, que se celebra todos los 18 de mayo a nivel mundial. Y este año, 2020, se ha propuesto el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, en donde como Museo de la Historia de Penco hemos tenido esta idea de juntar a, a personas que han trabajado en una temática que más adelante les voy a comentar, que es súper importante en los museos y que ha sido invisibilizada. El conversatorio de hoy día se llama La historia olvidada de los museos, mapuche y afrodescendiente en tiempos de la conquista. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Un poco explorar la interculturalidad de la historia penco y cómo se aborda esta temática en instituciones culturales y la sociedad actual. También comentarle un poco que los museos tienen un papel importante en reimaginar, en construir un futuro basado en la igualdad, en la diversidad y la inclusión. Esto principalmente porque los temas como el mapuche, el afrodescendiente y la mujer han sido por mucho tiempo invisibilizados o vistos de una forma que no es correcta en este tipo de instituciones. Entonces, a partir de eso, les quiero comentar que los invitados a continuación son primero Nelson Lobos, abogado e historiador; Pedro Andrade, arqueólogo de la Universidad de Concepción; Merian Argo, que es antropóloga social; y Alonso Soto, también antropólogo social. Así que, sin más que eso, vamos a dar paso de inmediato al conversatorio, en donde los temas principalmente son primero reflexionar en torno al concepto de conquista como un concepto multicultural. Y aquí quiero dejar un poco a Nelson y Alonso que nos comenten un poco. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Felicito al Museo de Historia de Penco por esta iniciativa, por abrir las puertas a la comunidad, a la ciudadanía, y habernos invitado para transmitir estas cosas, materias que son poco abordadas en general en todos los espacios. Así que gracias por eso y bueno, saludo también a mis coexpositores y a todas las personas que nos están viendo desde sus casas y a lo mejor también desde sus trabajos. Bueno, la conquista. De partida, la conquista, cuando hablamos de conquista, supone que hay un conquistador y un conquistado. Conquista suena un poco heroico, ¿cierto? Un poco de como Iliada, una Iliada y una suerte de Odisea, donde hay un grupo humano que heroicamente va y interviene en ciertos territorios y trae cosas beneficiosas supuestamente para esos territorios. Eso es un poco cómo se mencionaba esta conquista, se veía esta conquista en Occidente, llamemos Occidente a la cristiandad, ¿cierto? En Europa, en el siglo XVI, cuando llegaron a América y pasó lo que pasó, que todos sabemos. Primero llegaron a la zona, digamos, a la América Central, ¿cierto? Y empezaron a ir bajando y también se mantuvieron un poquito en el norte. Y esto se contó como una épica de estos españoles que trajeron el cristianismo, trajeron la civilización, entre comillas, y ayudaron y contribuyeron supuestamente a surgir a los pueblos de acá. Este periodo, por lo menos en el caso de este territorio, que no le voy a decir Chile, porque viajemos al pasado y situémonos en las mentalidades de esa época, en las cabezas de esa época, y en las percepciones de esa época, y Chile no existía. Los mapuches de aquel entonces le habrán dicho Chile, los aymara, los quichuas. Por ahí he leído algunas crónicas, sobre todo Perú, que hablan de Chile, previas, ¿eh? Pero que ese Chile era el Mapocho, era Concagua. Por ahí Jerónimo Vivar dice de que ese Chile era el Mapocho. Perdona, Concagua. Entonces, estos conquistadores que llegaron acá, imaginemos, bueno, esto fue en 1536, llegó Almagro, pero partimos con Pedro de Valdivia en 1540, 41, 40, y comienza, se funda, ¿cierto?, Santiago, y comienza a avanzar hacia el sur. Transcurren los años
Y hay una discusión ahí, algunos dicen que la conquista termina con la victoria de Curalaba, que fue en 1598, fin de 1598, y otros dicen que termina con Quilín, y hay un intermedio, y ahí comenzaría la colonia, obviamente. Hay varias opiniones al respecto, pero ese es el periodo de tiempo que estamos abordando, 1540 hasta, regalemos los años de Almagro, 1536 ya, hasta más o menos, dejémoslo en Curalaba, donde hay una ruptura ahí, donde los mapuches se levantan y derrotan casi completamente a los españoles, por lo menos del Biobío al sur, y cambió una serie de situaciones. Ese concepto de conquista, obviamente para los españoles fue como ya lo mencioné, fue algo heroico. Los que venían para acá en un principio era gente que por supuesto venía a buscar la vida, venía a buscar nuevas oportunidades, venía a hacerse la América, ¿cierto? Pero no por todos era necesariamente visto, no podemos decir que la conquista tenía un solo concepto para las personas de aquel entonces. Había algunos que el hecho de haber llegado acá implicaba cristianizar, que era la tarea de la Iglesia Católica principalmente, pero, y de sus distintas órdenes, pero también estaba involucrado España como Estado. Segundo, implicaba también ver el tema de la administración de acá, las reglas de conducta. O sea, era un sinfín y un sinnúmero de situaciones que suponía esta conquista e instalar una nueva forma de vida que finalmente llevaba a una colonia. Pero en este proceso de conquista hubo discusiones, ya no digamos dentro de la conquista propiamente tal, pero mientras acá en Chile se está dando esta dura batalla de conquista, insisto, más al norte había discusiones, por ejemplo, ¿quién no conoce a Bartolomé de las Casas, cierto? Hay una comuna que se llama Padre de las Casas, que él entendía que esta conquista debía ser diferente, porque entendía que los que estaban acá eran seres humanos, y como seres humanos requerían tener el mismo trato que los españoles o que cualquier otro ser humano. Y así discutía con otras personas de la época que consideraban que estos seres humanos de acá eran semi-humanos, o eran más parecidos a los animales, a los otros animales, y por ende había que tener otro tipo de derechos y en el fondo limitarle estos derechos. Entonces, si vamos a hablar de conquista, tenemos que entender que dentro de los españoles, para ellos, el conquistador podía tener distintos roles y podía haber distintos tipos de conquista. Pero la pregunta es, ¿qué significaba esto para los Aymara, para los Quiches, el Tahuantinsuyo, que era el imperio del Inca, ¿cierto? O para los mapuches, si tomémonos más en la zona nombremos los pueblos del norte hasta los mapuches, ¿cierto? Los Quichua, los Aymara, los Licanantay, o mal llamados atacameños, los Dieguitas y los mapuches. Bueno, los chonos me van a decir también. No, los chonos estaban más al sur, los que estaban al norte en la costa, en Arica. Los changos. Y que en realidad uno ve, dicen de que los changos están en Valparaíso, no entra en esa discusión, pero para mí eran mapuches también. Pero bueno, ellos ¿cómo percibieron esta entre comillas, conquista? ¿Lo vieron como una conquista o lo vieron como una invasión? ¿Cómo fue en esa época percibido? Ellos se defendieron. Los Licanantay se defendieron, tenían sus pucaray y enfrentaron a los españoles y fueron derrotados, y todos fueron derrotados, incluso Michimalonco se enfrentó, terminó sometiéndose y luchando junto a los españoles, y murió acá, bueno, yo estoy en Concepción, aquí en Hualpena en realidad, y murió en nuestra zona. Unos dicen que murió aquí en Andalien, en la batalla de Andalien, y otros dicen que posteriormente en una excursión Jerónimo de Alderete lo ejecutó porque habría querido traicionar a los españoles. O sea, había una lógica de defenderse de esta conquista. Es subjetivo. Obviamente para los españoles va a ser conquista, va a ser un episodio de heroísmo, y así se plantea todavía en el discurso oficial también en Europa, y acá en América, obviamente, y no, entonces se lo voy a dejar a Alonso, pero en realidad en América hoy el concepto ha cambiado bastante, y no solo por los mapuches, los aymara, los quichua, los nahuatl, o sea, los aztecas, y también por los hispano-criollos y por los mestizos, etc. Bueno, quiero dejar a Alonso que hable un poco de esto, de la parte actual.
Bueno, muchas gracias por el pase, Nelson. Efectivamente, bueno, nuevamente reitero el agradecimiento al museo, pero sí, este tema de la conquista actualmente, hoy en América al menos, en ciertos sectores no puede considerarse esta épica, este discurso, como tú dices, igualado a las epopeyas griegas de que en el fondo, con una mirada que hay que entender que era una cosmovisión europea, eurocéntrica, occidental muy propia de la época, de una tierra salvaje, inhóspita, en donde todo era naturaleza, en tanto no existía la civilización en el sentido que la entendían los europeos, en el sentido que los europeos le daban a los civilizados, que en el fondo era una visión bastante estrecha también, pues, porque Europa era lo único civilizado, de ahí para allá eran exóticos, anecdóticos, salvajes, bárbaros, no cristianos, etc. Entonces, claro, la visión ha cambiado mucho, en tanto que efectivamente se ha tratado un poco porque esta idea de conquista viene asociada a esta visión de que el otro, o sea, el conquistado, primero era fácilmente conquistable porque efectivamente no era tan humano como el propio, no era tan humano en el sentido humano que entendían los europeos como un humano civilizado, no era tan humano como el propio conquistador, y además de eso no tenía ninguno de los atributos, como podríamos decir, civilizantes entre comillas, claro, que, que los europeos se otorgaban a sí mismos en esta visión eurocéntrica de verse el ombligo, de que el modelo ideal de sociedad y el modelo ideal de cultura era el que ellos tenían, y que por lo tanto era su divino derecho imponérselo al resto del mundo. No sé cómo se contará hoy en día la conquista. También han aparecido muchos eufemismos, ¿no? Se habla del encuentro de dos mundos, siendo que fue un encuentro en absoluto pacífico, ¿no? Sabemos que estuvo bañado en sangre, de que hubo enfrentamientos de toda clase en todo orden de cosas. Pero yo diría que en el panorama actual, el pueblo mapuche en particular considera que efectivamente no se le puede llamar conquista porque, para empezar, ellos nunca fueron conquistados. Nunca encontraron, nunca fueron, ¿cómo podríamos decir? Eh, reducidos a siervos, nunca fueron convertidos en esclavos del Imperio Español, y eso es algo que ellos tienen muy consciente a día de hoy, porque se sienten muy orgullosos en el fondo, de que ellos lograron mantener su independencia y su autonomía política, administrativa, económica, incluso con un importante crecimiento económico, mientras el reino de Chile se caía a pedazos en crisis económica tras crisis económica, la economía mapuche florecía. Eh, pero claro, se enorgullecen mucho de ellos, y ellos tienen muy presente de que efectivamente nunca lograron ser conquistados. Entonces para ellos nunca hubo una conquista, hubo una guerra, y hubo una guerra cruenta en la que se tuvieron que efectivamente sacrificar muchas vidas y sacrificar muchos modos de organización que hoy por hoy eh, tal vez se puedan rescatar, seguramente se pueden rescatar de las memorias de ellos, pero que al fin y al cabo efectivamente ellos no pudieron ser reducidos. Y tal vez para ir cerrando, justamente la idea que traían los europeos al conquistar, entre comillas, la tierra salvaje de Chile, como decían ellos, ¿no? Eh, es que es que había que fundar un estado fuerte como el del Imperio Español. La, la sociedad y la cultura mapuche siempre fue una sociedad y una cultura contra el Estado, contra una organización estatal que, que justamente uno de los componentes básicos que los europeos consideraban necesarios para la fundación y la perduración de una civilización. Pero los mapuches tenían su cultura y tenían su civilización, eh,
sin la existencia de este Estado fuerte. Entonces, por ahí claro, existen ciertas tesis de que el expansionismo y la conquista española dependían justamente de que existiese un estado de base sobre el cual se pudiese imponer el estado español. Y en los mapuches eso nunca lo encontraron, porque efectivamente era una sociedad que era contra la existencia de un estado. Bien, Yo Alonso. quiero complementar ¿Sí? una cosita bien, bien breve, lo que decía Alonso, y que muy breve, y que es muy importante que lo tengamos presente y claro, que es el uso del lenguaje. El uso del lenguaje. A nosotros como sociedad chilena, como chilenos, y a lo mejor a lo largo de toda Latinoamérica se nos ha inculcado, pero principalmente en Chile, de que somos hijos de el chileno con el mapuche, lo cual no es tan así, pero bueno, eh, pero se ha inculcado a través de la palabra esta cosa del conquistador, de algo heroico. Tenemos calles con nombre del conquistador, ruta en Concepción, acá en el Gran Concepción, una ruta de micro. Tenemos, recién hablábamos offline, ¿cierto? Sobre otros nombres del conquistador, pero por todos lados, como algo Cierto medio de glorioso. comunicación, por ahí. Medio de comunicación también el conquistador, como algo glorioso. Y la verdad es que nosotros tenemos, si lo miramos de una perspectiva nacionalista chilena, ¿cierto? Tenemos compatriotas que son mapuche. Entonces le estamos enrostrando a esos compatriotas de que ser conquistador, que fueron los que a ellos los derrotaron hasta cierto punto, o los aniquilaron, o con los que a lo menos tuvieron confrontación, y a veces ganaron uno, a veces ganaron los otros, nosotros estamos endiosando a esas personas, como las calles que llevan el nombre de Pedro Valdivia, los monumentos, y por un lado está ese discurso nacionalista de decir los mapuches son chilenos, pero les ponemos Conquistador, les ponemos Pedro Valdivia, les ponemos Diego Almagro, y eso lo lleva a los museos, aterrizándolo en esta conversación. Históricamente los museos, y que valga esta redundancia de historia, mencionan el heroísmo de estos señores que llegaron y masacraron poblaciones enteras por las razones que ellos estimaban justas o no, pero hoy nosotros tenemos en nuestra población nacional personas que pertenecen a estas naciones que fueron aniquiladas por estos señores conquistadores, y nosotros los levantamos. Entonces no hay una contradicción ahí. No hay algo, o a lo menos los que digan, no, es que Chile se formó de esto, hay que conciliarlo. Pero ¿cómo lo conciliamos? ¿Cómo logramos conciliar a tener una estatua en una plaza de Pedro Valdivia, por ejemplo, que aquí en la batalla de Penco, después de haber ganado esa batalla, mancó y desnaringó a cerca de 300 o 400 personas? ¿Cómo lo hacemos? Que eran mapuches, y hoy en día hay más de 1,5 millones de mapuches en Chile, y en Argentina como 600.000 más. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuidado con el uso del lenguaje, porque cuando hablamos de los conquistadores y no de los invasores, porque esos fueron para estas tierras por lo menos, aun cuando muchos descendamos de ellos, probablemente yo o los que estamos aquí presentes en este foro, si no hubiesen llegado los españoles no existiríamos, porque somos españoles también genéticamente, y en términos culturales somos muy españoles y muy europeos en general, los chilenos. Bueno, hay que tener cuidado con el uso del lenguaje nomás, y para otras cosas como el discurso en el siglo XIX de los mapuches, el salvaje, el bárbaro, después el borracho, el ladrón, el flojo, y ahora está el discurso del terrorista. Entonces, y el mapuche bueno, que el que se porta de acuerdo o que no reclama nada, es el bueno, y el que reclama es el malo y terrorista. Entonces, ojo con el lenguaje, y ahí aplica, los museos son claves en esto, porque los museos reproducen eso, o no lo reproducen. Es ahí el desafío. Sí, mira. No, de todas maneras, y además de, bueno, engarzando un poco con eso, justamente el lenguaje genera realidades, y también tiene un importante componente de poder. O sea, al momento de que es cierto grupo el que se siente con derecho a repartir las etiquetas, justamente a decir que los mapuches son tal por cual, o borrachos, u otro de los tantos lugares comunes que la verdad no sé si valdrá la pena repetirlos o sacarlos a colación, porque efectivamente son a partir nada más que del prejuicio y de la ignorancia, justamente. Habla de que se los ha tratado de una manera, bueno, no debería ser sorpresa para nada, estoy hablando puras verdades evidentes de que efectivamente hay
hay cierto grupo que se siente con el derecho de etiquetarlos, de catalogarlos, de encasillarlos, y cuando los mapuches tratan de hacer lo mismo con los Winca, ahí recién como que lo consideran ofensivo. Oye, pero ¿por qué me tratas así si nosotros no somos así? No somos, ¿cómo se les ocurre? Esa capacidad de que, claro, al otro se le puede mirar y se le puede poner cierto, como digo yo, con cierta etiqueta, pero cuando te pasa a ti no se tranza. Entonces, claro, hay que tener, y en ese sentido los museos tienen una labor súper importante y una labor súper poderosa, en tanto de que son capaces justamente de transformar estas etiquetas, y en el fondo de tratar de unarlas, de conciliar esta idea justamente de que es solamente uno el que puede poner esa etiqueta, porque más encima son etiquetas viciadas de significado. Eso era nada más lo que Sí, quería. perfecto, Alonso Nelson. Miren, ustedes ya han dejado bien establecido conceptos como revisar, transformar, ¿cierto? Todos estos conceptos o estas concepciones. Eh, y también Nelson mencionaba que nosotros somos en cierto modo descendientes de este proceso, de este encuentro, invasión, conquista, ¿no es cierto? Todos estos términos que están eh, en conflicto hoy día. Y a propósito de esa descendencia, entonces, es que podemos nosotros entender que en esa época la presencia masculina no era la exclusiva o la única, sino que también entonces la mujer cumple un rol importante, creemos nosotros, en ese proceso. No sé si Meriana a lo mejor nos puedes aportar tu opinión. Bueno, sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Relacionado un poco con lo que decía Nelson y complementaba Alonso, el lenguaje crea realidad. Y probablemente me estoy adelantando un poco al tema que vamos a conversar cerca del final del conversatorio, pero el lenguaje y su empleo para escribir la historia afecta finalmente el imaginario sobre distintos grupos, distintos grupos sociales, distintos grupos culturales, etnias, o en este caso, entre las apreciaciones sobre géneros, hombres o mujeres. Y no sé si probablemente muchas de las personas que están viendo este conversatorio han escuchado esta típica frase de que la historia es escrita por los vencedores, y eso es muy cierto. Y quiero, antes de ahondar un poco en el tema sobre el género en la historia, digamos, quisiera dejar en claro que la historia y su construcción no es algo objetivo, sino que es algo subjetivo, y que en el fondo obedece a ciertos objetivos clave o, o aspiraciones que tienen las personas que están construyendo la historia en ese momento. En el caso de Chile, la historia, que es ampliamente difundida, en general fue escrita por personas de origen occidental, personas blancas y generalmente personas europeas que aspiraban a que Chile tuviera esta construcción patriótica, nacionalista, que aspiraba a países como Francia, España. Entonces, todos los grupos minoritarios, mujeres incluidas, fueron de cierto modo dejadas de lado por parte de la historia. Y ya después esto a nivel mundial, no solamente en Chile, fue solo recuperado en tendencias historiográficas posteriores, en el que se empieza a recuperar el realizar historias sobre estos grupos olvidados, que esta tendencia se llama historia de abajo. Entonces, en el caso de Chile, ¿qué pasa con las mujeres? La historia en general ha sido sexista y tiende a dejar de lado a las mujeres a nivel general. En cuanto a la conquista, no sé cuántos personajes femeninos históricos de la conquista conocen ustedes, porque yo al menos conozco uno que es el más relevante, el más conocido, que es Inés de Suárez, que como saben ustedes bueno, es controversial su situación sentimental, digamos, con Valdivia, pero acompañó a Valdivia en sus expediciones, y básicamente se precia de ser una mujer que realizó muchas labores como soldado, como más desde el punto militar. Después de eso, no sé si, al menos yo no logré encontrar ningún otro personaje femenino ilustre. Después ya en la colonia tenemos, más acá de la zona también, a la Mesa de los Nidos, que es esta mujer que heroicamente, eh, bueno, posterior a la batalla de Tucapel, si no me equivoco, y
en el enfrentamiento entre Villagra y los mapuches, como que le dice a Villagra que es muy débil por no enfrentarse a los mapuches, y ella sale a enfrentarse y a proteger a la gente, a las familias y a los niños para que puedan escapar hacia Santiago. Y también, además, puedo mencionar de la misma zona a la monja alférez, que es Catalina de Erauso, sí, Catalina de Erauso, que nació mujer en España y se hizo monja, y posteriormente se enlista como Francisco de Loyola, ya que tenía características físicas masculinas, y viene a América, llega a Perú y después, posteriormente, llega a Chile. También caracterizada y preciada por su historia y sus capacidades, digamos, en lo militar. Y aquí es donde me quiero detener ligeramente, porque yo no sé si alguna de las personas que están viendo este conversatorio había escuchado sobre algunos de estos personajes. Probablemente sobre Inés de Suárez sí, porque es el más ampliamente conocido en la historia de Chile previo a la independencia. Pero quiero además poner énfasis en que estos roles femeninos, que son más conocidos ampliamente, son reconocidos porque salen del rol tradicional femenino y porque realizan roles que son tradicionalmente masculinos, que es como enlistarse en la guerra, ya que durante la colonia los únicos roles establecidos para las mujeres eran labores domésticas en caso de que fueran sirvientas o trabajaran en casas aristocráticas, en conventos, o ya después su rol como esposa o señora en el hogar familiar. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Mencionamos que las mujeres tienen un rol, estuvieron presentes, pero no historizamos sobre ellas, porque no son relevantes, comillas, porque no tuvieron un rol relevante para lo que era importante historizar sobre esa época, que eran los conflictos bélicos, los grupos que tenían mayor poder político o poder adquisitivo, y en el fondo cómo se iban distribuyendo los territorios en base a las batallas y conquistas. Y eso, como les menciono, finalmente repercute profundamente en cómo se construye el imaginario de las mujeres a nivel nacional y a nivel local. Y en el fondo, cómo, que es lo que planteaba Nelson también, cómo revertimos este discurso, bueno, pensando sobre todo que tampoco hay muchas fuentes primarias que nos den cuenta de cómo vivían las mujeres en la época, ya que si uno busca mujeres en la colonia en Chile, el único dato anecdótico que sale es como su forma de vestir y los personajes ilustres que ya les mencioné anteriormente. Y aún así es poco, porque en los colegios tampoco se enseña sobre estos personajes y tampoco se enseña sobre los otros grupos minoritarios que estamos mencionando, sobre mapuches y pueblos originarios, apenas una pizca de información y de historia, y menos aún sobre afrodescendientes. Al menos yo nunca aprendí sobre afrodescendientes hasta ahora, ya siendo antropóloga social y ya estudiando el tema en mi área profesional. No sé qué opinan al respecto. Mira, hay algunos comentarios en la transmisión. Constanza de la Fuente, bueno, respecto de lo que hemos estado hablando, dice, ligeramente en desacuerdo con decir que somos, abre comillas, genéticamente muy españoles. En términos concretos, es decir, análisis genético de población general, no es cierto, y sumado al hecho de que el componente nativo a lo largo del país está escasamente representado. Pablito Alex Catil Convaro dice una conquista en nombre de la Iglesia y el catolicismo, que en realidad fue un sometimiento a las primeras naciones, además de muchos saludos de otras personas. No Saludos sé, varios. para aportar a la conversación de todos. Yo quería complementar una pequeña cosita que dijo Merian, que pasa lo mismo también con las mujeres mapuches. Sí. También siempre se habla de los guerreros, ¿cierto? Estos Huaychafe, los Conas, Lautaro, pero en uno de los sitios de Concepción, no recuerdo la fuente donde lo vi, el otro día lo estaba hablando con un peñi, Leftaro habrían venido dos grandes regimientos, fuerzas, y uno de ellos eran solo mujeres y vestidas para la guerra. Pero era un bluff porque no entraron en batalla y ahí los españoles habrían abandonado Penco y habrían escapado en la segunda destrucción. También está Juana Malén, creo que era el nombre de esta Lamien, que por el año 70, 1570 más o menos, lidera fuerzas yanaconas y de flecheros y ataca y derrota
a mapuche que estaban defendiendo el territorio, Ujú. y ella es sumamente invisibilizada, que es decir, de janequeo. Hay en una batalla donde está Rodrigo Quiroga también, el gobernador, ya estaba bien mal de salud, no podía casi ni caminar, parece que tenía la gota, y lo iban cargando, y los Peña y las Lamien rodean a los españoles, los atacan, pierden al final los mapuches y encuentran en el campo de batalla mujeres mapuches, porque los mapuches no peleaban desnudos, peleaban con armaduras, con coseletes, se fijan, entonces también se les tapaba la cara porque había que protegerse, y encontraron mujeres. Entonces también hay otros autores que hablan de que las mujeres mapuches eran las que estaban a cargo de todo el abastecimiento, la logística, o sea, los que saben de Fuerzas Armadas o de Ejército en general y que están escuchando este programa, saben también lo importante que es la logística en una guerra. No saca nada con tener 10.000 millones de guerreros, sino existe un sistema de aprovisionamiento, y eso habrían estado a cargo todas las mujeres, y de eso no se habla. Ese era mi aporte. Mi complemento. Muchas gracias, muy bueno. Muy buen aporte. Bueno, a propósito Entonces, del aporte cultural de este proceso, Pedro también nos trae su visión, ¿no es cierto?, que no es solamente entre mapuche y españoles, sino que también hay unas personas que forman parte de la historia que probablemente nos va a comentar que está respaldado en fuentes primarias. Eh, no sé, Pedro. Hola, Eric. Buenas Hola. noches a todos y a todas los que nos están viendo y escuchando. De nuevo agradecer la invitación a participar en este tema súper interesante, ¿cierto? Y también antes de pasar a lo afrodescendiente, también quiero complementar un poco lo que decía Meriani y Nelson, que está el tema de la construcción histórica de la mujer, y sin ir más lejos podemos encontrar cómo se ha construido el caso de la Quintrala, en el fondo, que ha sido una imagen generada a partir del relato de Vicuña Maquena, que habla de una mujer que se trataba de igual a igual con los hombres, que manejaba sus recursos y sus propias haciendas y su propia encomienda, lo cual era absolutamente raro para la época. Y finalmente se le da la imagen de que era una mujer endemoniada que hacía pacto con el diablo y que en el fondo no eran mucho, sus acciones no eran mucho más distintas que las que hacían el resto de los hombres de su época. La diferencia es que ella era mujer, y eso es lo que la hacía poseedora de esta característica, ¿cierto?, endemoniada, que escapaba a las normas tradicionales de comportamiento femenino de la época. Pero bueno, pasando un poco al tema de los afrodescendientes, históricamente, ¿cierto?, se ha construido una historia en Concepción donde esta presencia de los afrodescendientes está ausente. Ya los grandes historiadores de Concepción, como Fernando Campos Harriet, como Guillermo Coxi Méndez o Oliver Snyder, ¿cierto?, centrando en ellos a los grandes recopiladores de la historia de Concepción, casi no mencionan la presencia de afrodescendientes en la zona. ¿Ya? Y esto ha sido algo que se ha transmitido un poco por generaciones, y se ha instalado en el ideario de la gente en Concepción, de que, lo voy a decir de manera bien coloquial, de que en Concepción nunca hubo negros, así bien entre comillas, ¿ya? Y esto, principalmente, la gente tiene en su memoria lo de la Laguna de los Negros, ¿cierto? Que todos saben que, o la gran mayoría de la gente sabe que fue un grupo de esclavos que se capturaron cerca de la isla Santa María, que se habían rebelado llegando a Lima, trajeron para acá engañados, ellos querían volver a Senegal, los agarran, los capturan, los llevan a Talcahuano, ¿cierto? Y son condenados a muerte, ¿cierto? Y sus cuerpos tirados hasta la laguna, y por lo tanto de ahí recibe el nombre de Laguna de los Negros. Pero lo cierto es que esa historia que es del siglo XIX, ¿cierto? No es el único antecedente que existe en la zona de afrodescendientes. De hecho, si nos vamos a la llegada de Pedro de Valdivia a Concepción, ¿cierto?, lo que en ese minuto estaba lo que iba a ser Concepción en lo que actualmente es Penco. Ya Vivar nos señala en la crónica, cuando Pedro de Valdivia sale de Santiago en 1550, él dice: Pedro de Valdivia era transportado en una litera que era cargada por 4 esclavos negros. ¿Ya? Entonces, Pedro de Valdivia llega acá con afrodescendientes, y tal vez el más conocido de estos, el que ha sido tratado con mayor profundidad dentro de la historiografía de Concepción, es uno que se conoce, o sea, que es conocido con el nombre de Juan Valiente, que era un afrodescendiente, ¿cierto?, que venía de México, buscando su libertad, ¿cierto? Primero anduvo con Diego de Almagro,
después se integra a la expedición de Pedro Valdivia, y finalmente logra llegar acá a Concepción, si bien nunca logró ser un hombre libre de verdad como tal, porque hoy tuvo un problema con un amigo que supuestamente le iba a comprar la libertad en España, el amigo lo embaucó, ¿cierto? Lo estafó con la plata y nunca logró conseguir la carta de libertad. Pedro Valdivia sí lo consideró como tal, sí le dio esa categoría y lo entregó una encomienda, ¿cierto? Y figura como vecino de Concepción. Y aparentemente desde 1550 hasta principios del siglo XIX, y bueno, y de hecho, para redondear la idea de Juan Valiente muere con Pedro Valdivia hasta donde sabemos, ¿cierto?, en la batalla de Tucapel. Pero lo concreto que sabemos de la historia, ¿cierto?, es que está Juan Valiente en 1554, 1553, después los amotinados del Trial a principios del siglo XIX, y entre medio no hay nada más. En medio no hay nada, y esto lleva a la idea de que ¿cómo se llama esto? La presencia de afrodescendientes acá fue mínima, ¿ya? Y sabemos que no es así. Para acotarlos netamente como al tema de este conversatorio, que es la conquista, ¿cierto? Como lo que mencionaba Nelson, la presencia de afrodescendientes es constante entre 1550 y 1500, por lo menos hasta el último dato que nosotros tenemos recopilado en 1593. Y casi siempre ligados a trabajos en el ejército, como soldados, también participando como en cargos menores dentro de la jerarquía militar, como trompetas, por ejemplo, participaban en oficios que se llamaban en esa época los oficios viles, y entre los que estaban, por ejemplo, los herreros, participaban también cuidando las siembras, los ganados. Algunos pasaron por acá ocasionalmente, pero también venían hombres libres. Aparte de Juan Valiente estaba Cristóbal Varela, que Cristóbal Varela figura como vecino de Concepción en la primera fundación de Concepción por Pedro Valdivia, y luego en la refundación con García Hurtado de Mendoza. Entonces es un tipo que se va de Concepción después de la destrucción y después vuelve. Entonces nos habla de que además él tiene una cierta resiliencia y arraigo con el territorio, lo cual encuentro que es tremendamente importante. De la misma forma, todos los García Hurtado de Mendoza se reporta que tiene esclavos, Pedro de Valdivia tenía esclavos, los oidores de la Real Audiencia que estuvo acá en Concepción, ¿cierto? También traían cada uno 3 esclavos. Y también se da este fenómeno, ¿cierto?, de que existen esclavos o afrodescendientes que desertan del bando español, ¿cierto?, y se van al lado mapuche a pelear con los mapuches en contra de sus antiguos dueños, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué más? Otra cosa que se puede venir a la cabeza, también generalmente participan Mira, de labores Pedro, de verdugo, por Pedro, ejemplo. mira, ¿Sí? aquí ya tenemos 2 preguntas que a lo mejor no están vinculadas con el Concepción Colonial, acá en el sitio de Penco. Nicolás Guerra pregunta si hay evidencia de ocupación afrodescendiente en Valparaíso, y Beatriz Martínez también pregunta si existen registros en otros lugares de Chile. Sí, de Curioso hecho, que mencionen Valparaíso. en Valparaíso efectivamente de hecho hay un trabajo, una memoria que se hizo en la Universidad de Chile, de una autora que no me acuerdo el nombre entre ellos, sé que el apellido es Contreras, es del año 2013, donde ella revisa los registros maritales de la época, donde se registra incluso, nosotros llegamos a esa fuente porque dentro de esos registros maritales aparecen muchos afrodescendientes nacidos en Concepción que se casaron con mujeres en Valparaíso, y también mujeres nacidas en Concepción que se casaron con hombres en Valparaíso. Entonces, efectivamente en Valparaíso está ese trabajo de Contreras, que si no sé quién es la persona, me puede mandar su correo y yo le puedo hacer llegar la fuente con nombre y apellido, con el título, para que no quede en el aire. Y sobre la otra pregunta de que si hay registro de afrodescendientes, sí, hay registro de afrodescendientes a lo largo de todo Chile. O sea, la presencia de afrodescendientes, trabajos sistemáticos al respecto, en lo que era Chile en la época colonial, ¿cierto? Entendiendo desde Copiapó hasta el sur, ¿cierto?
hasta Chiloé. Hay registros hechos en La Serena, Coquimbo, Santiago, San Felipe, Valparaíso, Talca, Concepción un poco como que faltaba. Y bueno, ya haciendo el registro de este registro de fuentes primarias y secundarias que hicimos para este tema, también encontramos algunos casos en Valdivia y en Chiloé. Y finalmente Mateo Martinic tiene un artículo del año 2006 donde él habla de la presencia de afrodescendientes en Punta Arenas. Entonces la presencia de afrodescendientes está bien repartida por todo el territorio nacional. Lo que pasa es que, no, como decía Merian hace un rato, ¿cierto? Esta presencia ha sido invisibilizada con fines políticos de la construcción de la historia nacional, donde en el fondo había que ser hombre blanco, civilizado, europeo y correcto, Cristiano. y cristiano. Entonces, para dar cuenta de esto con números, que muchas veces no, pero ¿cuál es el dato duro de esto? ¿Dónde están los censos? ¿Dónde están los censos? Exactamente. Y los censos, la verdad es que son bien escasos, pero el primer conteo como tal viene del año 1653, cuando el capitán Felipe Macaya hace un informe sobre la ciudad de nacimiento, lo que se llamaba Hacienda del Rey, que hoy día es lo que conocemos con el nombre de Herrere. Él dice, aquí viven 321 personas de servicio entre, y abro comillas, ¿cierto?, negros, indios, que son esclavos o libres. Ahora, si somos conservadores y estimamos que de esos 321 personas, la cuarta parte haya sido afrodescendiente, siguen siendo 80 personas. Para una localidad como Herrere, que es bastante pequeña, ¿cierto?, sigue siendo un número importante. Y lo mismo, por ejemplo, en el censo de 1813, que fue el primer censo nacional que se hace en el gobierno de Carrera, que si bien no se aplica en Concepción, Egaña, que fue el encargado de levantar el censo, él recoge los datos del censo del año anterior, de 1812, que se había hecho a partir de los obispados, y él menciona que en 1812, en Concepción, existían más de 2.300 personas de nuevo viviendo bajo el rótulo de negros, mestizos y mulatos. Entonces, la condición de la presencia no es menor. Y esto de nuevo, cuando hablamos de lo poco que ha importado o lo poco trascendente que ha sido el aporte de los afrodescendientes a la historia de Chile, tenemos que recordar la existencia del Batallón de los Infantes de la Patria, que fue un cuerpo del Ejército Libertador, ¿cierto?, que logra nuestra independencia, que nos transforma en un país absolutamente separado de España, ¿cierto?, con nuestros propios defectos y virtudes, pero ya independiente, que estaba compuesto por afrodescendientes libres o con promesas de libertad. Y de acá de Concepción ha identificado por lo menos 6, y yo quiero nombrarlos porque en el fondo fueron personas que pelearon por nuestra independencia, pelearon por ser el país que somos hoy en día. Son Joaquín Fretes, Tadeo Mateluna, Santos Latus, Pablo Guerra, Manuel Tobar y Anselmo Castro, todos ex esclavos que llegaron a Concepción como siervos, ¿cierto?, y que pelearon por nuestra independencia. Entonces, hoy en día, cuando tomamos una postura discriminatoria contra los afrodescendientes que han llegado producto de los movimientos migratorios de la última época, chuta, los afrodescendientes pelearon por nosotros. Por todos nosotros. El Sambo Peluca, que era uno el brazo derecho de Ramón Freire, cuando toma Talcahuano en la última batalla, antes de la batalla de la Alameda. También viene de esa misma tropa. Entonces, han estado presentes acá y forman una parte importante de nuestra identidad nacional. Y yo creo que eso es lo principal. Y la historia está lleno de este concepto que nosotros, principalmente con Alonso y Merian, hemos conversado, ¿cierto?, de los afropenquistas. Los afropenquistas han estado acá siempre. ¿Y por qué se fueron o por qué se ocultaron? Bueno, ese es otro tema, pero no sé, no quiero seguir acaparando esta sección, así que cedo la palabra al resto de los participantes. Yo creo justamente que no desaparecieron como tal, sino que efectivamente se los invisibilizó. Como bien partiste, Pedro, diciendo,
se los borró de todo tipo de registro histórico. Los que escribieron la historia, estos grandes historiadores de la historia de Chile con mayúsculas, escribieron justamente a partir de ¿cómo podríamos decir? Los heroísmos, las dramáticas victorias y tragedias del hombre blanco, del hombre chileno blanco, más tendiente o más parecido, más cercano a el ideal nuevamente europeo, occidental, de hombre blanco, moderno, civilizado. Y finalmente fueron borrados de todo ámbito. El mismo hecho de que no aparezcan en la procesión de Reyes, o de que no aparezcan en ningún tipo de las ilustraciones o litografías de manuscritos contando la historia de Chile, siquiera de la época incluso. Yo creo que habla un poco de su invisibilización, y tal vez si se pudiese hipotetizar un poco el de por qué desaparecieron, también fue porque después de que se declara la libertad de vientre y se abole la esclavitud en Chile, todo el sistema, ¿cómo podríamos decirlo? El sistema racista de ordenamiento de la sociedad que existía durante el periodo que esto fue una gobernatura española, todavía seguía persistiendo y todavía permeaba buena parte de la población. Entonces, ante eso, efectivamente, surgen estrategias de resistencia que responden a la necesidad de la época, y que probablemente muchas de estas personas efectivamente optaron por renunciar a la endogamia, ya sea forzada o voluntaria, a la que estaban obligados por su condición de ser afrodescendientes. Optaron justamente a una exogamia que finalmente les permitiría en generaciones futuras tener mejores prospectos de vida, porque al fin y al cabo la sociedad siguió siendo racista, pese a que ellos ya no eran esclavos. Oye, mira, dice acá, se trató de incorporar en censo abreviado del 2017 a afrodescendientes, y la idea era aplicarlo primero en la región de Arica y Parinacota. Esto no se cumplió, dice Fernando Pizarro. Y Carlos Ibarra dice, presencia afrodescendiente está muy vigente, se ha mimetizado en nombres y apellidos hispanizados, pero que gracias a nuestros genes atávicos renacen generación en generación. Yo mismo tengo conciencia visual de aquello, dice. Sí, o sea, que me parece súper bien que existan esas reivindicaciones. El punto es cómo lo hacemos visible al resto de la sociedad, y que esto no sea un caso particular de aquel que está interesado en específicamente el tema, sino que trasunte al resto de la gente que vive en Concepción. En el fondo, un poco la idea es evitar de seguir perpetuando esa invisibilización. El Entonces, tema, dale. el tema igual, como dices tú, Pedro, es cómo hacemos que sea de que las personas que saben un poco de historia desde el sentido común conozcan el valor de los afrodescendientes y el valor de los mapuches más allá del grupo conquistado, y el valor que tuvieron las mujeres también, pese a que han sido invisibilizadas sistemáticamente de la historia. Entonces, y cómo eso se refleja en el trabajo que se hace en museos, en el trabajo que se hace en los colegios, en los liceos, y en el trabajo que se hace, no sé, por ejemplo, en la misma televisión. Ahora, recién, por ejemplo, trayendo el tema más un poco al presente, solo porque ha habido un aumento de los migrantes en Chile, comienzan a ser visibles. Pero eso no significa que su historia y su trayectoria dentro del país es visible, o que son aceptados y aceptadas por todas las personas. Entonces, volviendo un poco a lo mismo, o sea, lo que hablaba Merian, o lo de Juan Valiente. Juan Valiente, yo me di el trabajo de buscar si existía una calle Juan Valiente, agarrando un poco lo que sea Nelson. Y hay un pasaje de Juan Valiente en San Pedro de la Paz, y sería un pequeño pasaje de San Pedro de la Paz, Mencia de los Nidos. Hay una calle cerca de la Vega Monumental que se llama Mencia de los Nidos, y sería. Y no sabe, y yo creo que la gente que vive en la calle Juan Valiente, o en el pasaje Juan Valiente en San Pedro de la Paz, o la gente que vive en la calle Mencia de los Nidos, a lo mejor ni siquiera sabe quiénes son estas personas. No con el fondo de volver a
a poner esta idea romántica de la conquista, como decía Nelson, sino que simplemente conocer quiénes fueron estos personajes que son importantes dentro de la historia de Concepción y de la historia de Penco, ¿cierto? Concepción, Penco, todo uno en ese minuto. Es que esa es la cuestión, pues justamente volver a entregarles, devolverles, reivindicarles, si se quiere, su agencia histórica, que en el fondo ha sido negada constantemente tanto para afrodescendientes como para mapuche, en donde son el paisaje de fondo, son la escenografía sobre la que los hechos históricos finalmente ocurren, donde ocurre la conquista con letras mayúsculas, en donde Pedro Valdivia en su hermosa armadura Brillante. ribeteada llega a Chile y dice, aquí fundaré Santiago y qué tierra más bella, etc. Entonces, no, pues sí, toda esta gente vivió, sintió, experimentó, tenía ideas, tenía sueños, tenía todo lo que los seres humanos de todas las épocas han tenido. Entonces, ¿por qué les vamos a quitar ese mérito, esa agencia finalmente? Convertirlos en poco más que objetos, como digo yo. Sí, mira, Jaime Robles dice que a la hora de hacer historia, a propósito de los nombres de las calles, ¿no es cierto? A la hora de pensar lo urbano como elemento patrimonial, habrá que repensar de mejor manera la denominación de una calle, un pasaje, una avenida. Eso a propósito de que Nelson hace un rato habló de Michi Malonco, que es una avenida en San Pedro de la Paz. Entonces, la pregunta que él se hace es ¿en qué habrán pensado los que le pusieron el nombre a esa avenida? Sí. Yo quiero decir algo relacionado con eso. A lo mejor me voy a alejar un poco, pero les juro que tiene relación. Yo me acuerdo que el año pasado con Pedro, no me acuerdo si estaba Alonso, participamos en un cabildo sobre patrimonio. Y se habló mucho este mismo tema relacionado con quién decide cuál es el nombre de una calle, quién decide qué estatua, qué personaje se va a poner en una estatua en la plaza de un pueblo, una ciudad. Y en el fondo, qué sentido de arraigo, de identidad o de nacionalismo inclusive, o de conocimiento o de historia indica y en el fondo a quién representa esa figura, esa calle, esa estatua, y quién determina que esa estatua figura representa a un colectivo de personas. Finalmente es lo mismo. Y en el fondo tiene que representar a las personas que, comillas, son importantes para ese colectivo, esa comunidad o ese poblado. Y aquí volvemos a este mismo como círculo vicioso de la invisibilización de estos grupos que no son tomados en cuenta, porque ya que no son parte de la historia oficial, tampoco son parte de la memoria colectiva de las personas. Entonces, finalmente, algún día, no sé, vamos a ver a una estatua de Juan Valiente en una plaza, o algún día a lo mejor vamos a ver alguna figura femenina de la colonia, no sé, la monja alférez, o así que, y en el fondo va a ser algo que le genere identidad a las personas de ese colectivo, y quién toma esa decisión también. Es un poco lo que dices tú, parte de las contradicciones que tenemos como país, y ahí ya vamos a ¿qué es ser chileno? Que es una pregunta súper válida, porque pareciera que está todo resuelto. Los chilenos somos, y uno piensa en la bandera nacional, piensa en la selección probablemente, piensa en nuestra historia, pero eso es algo superficial, porque si nos sumergimos en la identidad del ser chileno, hoy en el siglo XXI tenemos montones de identidades, y ni siquiera voy a meter a la nación mapuche, que hay sectores que sí se consideran chilenos y otros que no se consideran chilenos, o a los aymara, o a los quichos. Hablemos de los chilenos. Vamos a Punta Arenas y tenemos gente que son descendientes croatas y se sienten croatas y hablan croata todavía. Y los jóvenes hablan croata. Yo conozco personas de 50 años, 40 y tantos años, que hablan croata y en su conversación hablan croata. ¿Son chilenos? ¿Qué tipo de chileno es diferente al que vive en Santiago, en Las Condes, en La Legua, en Vitacura, en, qué sé yo, Santiago Centro, o acá en la zona nuestra, en Penco, Coronel? De hecho, el coronelino es distinto al penquista, o tiene otra realidad en términos de la pega que hay allá, la pesca, la historia con el carbón. A lo mejor las diferencias no son muy grandes, pero sí hay una diferencia grande entre el descendiente croata de Punta Arenas con el descendiente, con el aymara, este chileno que uno va a Arica y la población, la mayoría son aymara, o si es que ellos reniegan de su, voy a llamarlo aymaridad eventualmente, ese chileno de Arica
que es distinto, o sea, tiene una historia distinta. A lo mejor sus abuelos eran peruanos o eran bolivianos, porque eso se anexó hace 130 años atrás. Entonces los chilenos somos una gama de cosas, los alemanes que llegaron, los italianos, los franceses, los españoles, los árabes, los turcos, o sea, somos una cosa que estamos en formación, tenemos más o menos ciertas directrices y que, insisto, ahí por ahí yo estoy de acuerdo con lo que comentó en el video anterior que se nos había cortado en la grabación anterior, no recuerdo quién, respecto del tema genético. Sí, somos primero una mezcolanza de genes, pero por supuesto que tenemos, la mayoría de los chilenos, un alto porcentaje de sangre puede ser mapuche, normalmente acá es mapuche en esta zona, pero la parte cultural, que a mi parecer es la más interesante, porque a mí no me gustan los racismos, cuando empezamos a clasificar a la gente por raza, yo creo que ya vamos mal encaminados. Bueno, Entonces, estamos terriblemente mal encaminados, ¿no? claro, Creo que todos en para esta mí, mesa hay que hacer la aclaratoria. Estamos en el siglo XXI, no existe tal cosa como la raza. Y mis genes croatas no determinan que yo vaya a tener cultura croata o voy a hablar croata. Claro, el croata de Punta Arenas tuvo la suerte de nacer en una comunidad probablemente de croata y de hablantes de croata. Pero no es que su raza, por favor, no es que su raza sea croata, ni que tampoco haya una raza chilena, ni mucho menos. Son al final aspectos culturales los que nos van definiendo, la historia, lo que queremos hacer como chilenos en el futuro, lo que hemos hecho, eso es, y respecto a eso, que era parte de nuestros temas a conversar, la importancia o rol de los mapuches, también es súper relativo, porque ¿para quién? ¿Quién decide que los mapuches fueron importantes? ¿Para qué? ¿Para qué proyecto? Los chilenos hoy podemos decir, no, los mapuches, también en ese discurso nacionalista he escuchado personas decir, oye, si los chilenos, y con un abajismo como chileno, hablamos mal el castellano. Primero, para mí no es que se hable bien o mal el castellano, en cada país hay un tipo de castellano diferente. Segundo, que los mapuches no aportaron nada porque los incas tenían grandes construcciones, y se busca siempre una cosa de ver quién es mejor, y en realidad, ¿por qué los mapuches primero tendrían que aportarnos algo a Chile? Si de hecho nosotros en el siglo XIX los invadimos junto a Argentina y les quitamos todo, todo. Entonces, ¿por qué tendría que haber un aporte o no tendría que haber un aporte? Y hoy en día, ya siendo parte de nuestra sociedad, claro, lo ideal es que todos aportemos y construyamos el Chile de hoy en conjunto. Pero ¿por qué tendría que haber un aporte, un rol? Y en el periodo en cuestión que estamos hablando, que es el periodo de la conquista, ¿un aporte a qué? ¿A la construcción nacional actual? Ahí se puede, claro, puede haber varios enfoques, pero en esa época los mapuches eran, en términos generales, voy a dejar fuera un número muy grande de mapuches que apoyaron a los españoles, también por razones diversas, no porque creían en el rey y adoraban al rey, sino por conveniencias, por geopolítica y por lógicas también de la época. Pero en esa época los mapuches eran antagónicos absolutamente a lo que hoy sería Chile. O sea, Lautaro estuviera vivo hoy, sería parte probablemente los grupos más radicales actualmente mapuche, pues Lautaro se opuso a todo el concepto español. Entonces, ese tema del rol, el rol no es que había un rol, había una sociedad mapuche y una sociedad española en la zona central. Punto. Y también había quichuas metidos entre medio, aymara, los negros no tenían, no sé si podemos hablar de una sociedad negra porque estaban inmiscuidos y absorbidos casi, pero probablemente hablaban sus idiomas entre ellos, a menos que uno haya venido de lo que hoy es el Congo, el otro de Senegal, y ahí ya los idiomas medio complicados, a pesar de que allá están las lenguas bantúes en general en esa zona de África, pero también tienen muchas diferencias. Entonces, en general, en esa época eran dos pueblos o naciones, si queremos decirlo, si es que muy forzando el concepto de nación para aquel entonces, que se debatían por la supervivencia uno y el otro por conquistar al otro. Y ahí se empezó a generar una mezcla de cosas que crearon las relaciones fronterizas, pues otra historia. Johnny Correa nos aporta que en el norte hay hasta museo de afrodescendientes. Muchos de ellos siempre se fueron para el norte a Perú, también por el clima que hay en Perú, ¿cierto? Sí, efectivamente, después de 1823, cuando se abole la esclavitud completamente en Chile, una vez que se logra la independencia, lo que sabemos de lo que pasó en Concepción es un poco lo que decía Alonso, de que ya liberados de
de la endogamia forzada, muchos de los afrodescendientes que vivían en Concepción optan por irse a climas más benignos para ellos. Y prueba de eso son los registros maritales eclesiásticos que yo comentaba hace un rato de Valparaíso. Y efectivamente se van para el norte, pero otros se quedan acá y muchos de ellos contraen matrimonio con hombres o mujeres mapuches. Y eso, como decía Alonso, es con el fin de, recordemos que, como decíamos recién con el tema de los datos de los censos, indios, negros, mulatos, mestizos, era todo un solo saco para y era ¿cómo se llama esto? Las clases sociales más bajas. Por lo tanto, estas clases sociales se reconocen como iguales y se forman estas nuevas uniones matrimoniales. Y de hecho hay una foto muy bonita, que creo que se las mandé al museo, donde aparece una familia mapuche con una niñita afrodescendiente en brazos, que nos habla mucho de que los afrodescendientes no recibieron discriminación por parte del pueblo mapuche, sino que fueron integrados casi como iguales. Entonces, esa ha sido una de las explicaciones también de que por qué el componente fenotípico, más bien, que en el fondo son las características visibles que nosotros vemos en la gente hoy en día, también ha ido desapareciendo porque se ha ido mezclando con las generaciones, ¿ya? Y volviendo también un poco a lo que decía Nelson de las categorías de los afrodescendientes, recordemos que en la colonia habían distintas incluso castas, ¿ya? De personas que muchas veces no se podían casar entre sí, entonces estaba la clasificación incluso dentro de los afrodescendientes, los jorros, los bozales, los ladinos, ¿cierto? Los cuarterones, que nos hacían referencia a distintas condiciones y a distintos orígenes que tenían los afrodescendientes acá. Por ejemplo, los jorros eran los hombres libres, Juan Valiente habría sido un horro. Los bozales eran los esclavos que no hablaban español y que eran traídos directamente desde África Occidental, desde Senegal, desde Angola, ¿cierto? Principalmente. Los ladinos eran los esclavos que habían vivido en España y que ya hablaban español y los traían para acá, ¿cierto? Y los cuarterones eran aquellas personas que tenían ascendencias de 4 o 5 generaciones anteriores de afrodescendientes. Ya entonces había todo un sistema social basado en estas diferencias que no solamente regulaba a las clases sociales más altas y separaba a las élites de los peninsulares, los criollos, ¿cierto? Sino que esa misma diferenciación se hacía también hacia abajo. Yo, haciendo una retroalimentación respecto a los temas abordados, una pregunta abierta más que nada. ¿Cómo creen ustedes que estas memorias, las revisiones históricas de las que ustedes tienen mucho mayor manejo, son abordadas precisamente en las instituciones culturales, como la biblioteca, los archivos, los museos, cualquier tipo de institución? ¿Cómo muestran estas cosas que ustedes han abordado con mucho más detalle? Mira, yo creo que hay que distinguir entre lo que se muestra y lo que no se muestra. Lo que no se muestra es, por ejemplo, la situación de los afrodescendientes. Eso no se muestra, no existe. También los mapuches los muestran siempre en el periodo llamado la conquista, que dentro del mundo mapuche y la historiografía actual mapuche no se le llama conquista. Algunos le llaman primera invasión o segunda invasión, tomando en cuenta al Inca, o al Tahuantinsuyo. Por ahí alguien decía que los incas no existen, sí existían, pero eran una casta especial, los incas, y ellos gobernaban a los quichua y todo. Pero bueno, en general los museos no muestran a los mapuches, sino en la colonia, de repente en algunas fotos, porque las imágenes también, siempre el mapuche subyugado al español, el español era el patrón, ¿cierto? Y los mapuches le trabajaban la tierra. Incluso cuando se habla de las prohibiciones de jugar palín, se hace alusión como que todos los mapuches se les prohibía, cuando en realidad los mapuches del Biobío al norte estaban sujetos a esa prohibición, que bien poco caso le hacían, pero del Biobío al sur eran independientes, entonces hacían lo que querían. Y hay, por ejemplo,
Lo que no se cuenta es que muchos españoles empezaron a vivir a la usanza mapuche, sobre todo los que vivían en la frontera, se vestían como mapuche, participaban en Guiñetún, algunos incluso estaban, no voy a llamar casados, porque es un concepto occidental, pero algunos hombres españoles estaban con varias mujeres, algunos españoles también que eran homosexuales, tenían una práctica homosexual normal, común y corriente, porque para la sociedad mapuche ese no era tema. Y para los españoles era un escándalo cuando venían los curas o venían, recuerdo en el gobierno de Quiñones, parece, a principios del siglo XVII, por ahí quemaron algunos españoles que eran homosexuales, y eso se enfatiza porque era lo que les impactaba, pero había una normalidad de la cual no se habla, no solo en museos, sino que en los libros como de uso o de educación general, porque si uno se pone a estudiar los papers, claro, ahí uno encuentra de todo, pero en lo que difundido generalmente no hay. Y lo que sí se muestra es justamente para reforzar el no mostrar, porque también vemos muchos museos donde se muestra a mapuches, por ejemplo, vestidos como Tarzán, disculpad el término, a poto pelado, ¿cierto? Y no eran así, los mapuches usaban ropa, o sea, ahora en Concepción hace frío, ¿quién anda desnudo? Se muere de pulmonía, no sé, o de una gripe mal cuidada termina en pulmonía, ¿cierto? Usaban la guerra armaduras de cuero, después adoptaban las armas los españoles. Entonces, hay muchas cosas que no se muestran. Lo mismo la invisibilización de la lengua, todo está en castellano, todo está en castellano, pero los museos han ido avanzando en estos tiempos en un sentido contrario, inverso, porque este era el museo que obedecía a las lógicas antiguas, de nuestros mayores voy a decir, y hoy en día los jóvenes, y no tan jóvenes también, han cambiado las perspectivas, los enfoques, y ha habido una integración en los museos, uno los visita, donde integran Aymara, integran Rapa Nui, integran Mapuzungún, falta todavía, creo yo, desde mi concepto, falta, pero se está avanzando. O sea, este mismo conversatorio es un tremendo avance, porque se van generando nuevas puertas de apertura para eso. Así que es ir abriéndose, ir generando instancias de visibilización y de mostrar a las naciones, a los pueblos antiguos tal como eran, e integrar a toda la sociedad, dentro de los limitados espacios que tienen los museos también. Sí. Nelson, escuchándote me acordé de una anécdota, digamos que una vez, hace varios años ya, por X razón, fui a un colegio y fui a conversar con profesores de historia porque tenía una relación con ellos como de amistad y me mostraron el libro de historia y el libro se saltaba desde el descubrimiento de América a la conquista, pero no tenían esta unidad de como historia de los pueblos originarios, que no sé si a ustedes se la habrán pasado en el colegio, a mí por lo menos sí, que en el fondo lo que hace es como contextualizar un poco sobre pueblos originarios y mapuche. Entonces yo lo encontré súper grave, porque finalmente lo que dices tú de mostrar y no mostrar es un ejemplo claro de que a los chicos y chicas, a los niños y niñas, finalmente no se les está contando que en Chile hay y hubo pueblo mapuche, y en el fondo no es parte, no se transforma en parte de su identidad, ni el concepto y la conceptualización que tienen ellos y ellas sobre el ser chileno. Y también un poco sobre cómo se ha tratado este tema en cuanto a la representación o la visibilidad de las mujeres en la historia. Siento que no es tradicionalmente un tema que se presenta en los museos, salvo por presentar como figuras ilustres femeninas, y ya después a lo mejor como en periodos históricos posteriores se suele hablar de las mujeres, pero siempre asociado como con su rol de madre, o si no, explicando un poco a qué se dedicaban, asociado con labores domésticas o sus incursiones en el mundo laboral, siempre asociados, no sé, a los paños, a tener, no sé, restaurantes, a coser, siempre asociado con lo que es esperado tradicionalmente para las mujeres. Y en ese sentido, yo considero que, salvo excepciones, los museos y en general cómo se presenta la historia suele ser un poco machista. No sé si les hace sentido lo que les digo. Y concuerdo mucho con lo que decía Nelson respecto a la representación afrodescendiente. No existe. Básicamente, si es que no se habla de Juan Valiente, que es como el único afrodescendiente del cual se habla, es como si no existieran. Y eso es una realidad.
Y la gente, que es lo que conversábamos el otro día cuando hicimos la prueba del conversatorio, que hay que tener en cuenta también que los museos y los monumentos son cosas que también son visitadas por extranjeros y extranjeras. Entonces, finalmente, ¿qué percepción se están haciendo esas personas sobre nuestra propia identidad? ¿Y qué es lo que le queremos mostrar a otras personas sobre qué es lo importante para nosotros? Eso. Sí, para un poco retomar lo que decía Merian y llevándolo a ejemplos concretos. Y esto no va a una crítica con el fin de destruir obras o de destruir museos. En el fondo la idea es aportar a construir una visión desde un aporte. Para hacer el ejercicio de recopilación de los datos de los afrodescendientes que yo les comentaba, uno de los volúmenes que yo revisé como fuente está el libro de oro de la historia de Penco. Y no hay una mención a un afrodescendiente. Más allá del hecho de lo que yo reconozco que el libro de oro es un tremendo volumen recopilatorio de la historia de Penco. Eso no lo pongo en duda. Pero cae en esta misma concepción repetida y transmitida de que no hay afrodescendientes acá. Y replica esa información. Lo mismo que hablábamos de los dioramas de la Galería de la Historia de Concepción, o de lo que yo les mencionaba de las personas afrodescendientes que vivían en Rere para el siglo XVII. Cuando ocurre el diorama de la procesión en el diorama de la procesión de Rere, que está en la Galería de la Historia, no figuran afrodescendientes. Ninguno, ni siquiera dibujado, ni siquiera ya en el diorama de los protagonistas, ¿cierto? De los que van adelante. No hay ninguno ni siquiera atrás. No aparecen en la batalla de Andalién, no aparecen en la construcción de la empalizada de Penco. No, ¿dónde están? Entonces, los dioramas del museo de ustedes, del Museo de la Historia de Penco, tampoco tienen los afrodescendientes presentes ahí. Entonces, yo creo que la decisión de visibilizarlo, como muchas cosas que pasan en las ciencias sociales y en las humanidades, son decisiones políticas que finalmente estamos tomando de cómo queremos construir la historia. Y nosotros no nos podemos, como cientistas sociales, no nos podemos abstraer de esa responsabilidad que nos toca. Porque en el fondo, como decía Nelson, el lenguaje es súper importante porque el lenguaje crea realidades y lo visual también crea realidades. Todo tipo, no solamente el lenguaje hablado es el que crea realidades, sino que todo tipo de lenguaje en tanto expresión va a generar eso y estamos en la coyuntura de que qué tipo de, esto es un poco contradictorio, pero qué historia queremos construir hacia el futuro, digamos. Entonces, y esa es una responsabilidad que no nos podemos escapar. Y de todas maneras, efectivamente, por usar otra frase hecha, si se me permite, claro, un silencio dice más que 1000 palabras, entonces el hecho de que se los haya omitido, el hecho de que se los haya borrado, silenciado, censurado, indica que en algún momento, no sé si decirlo, claro, consciente o inconscientemente, pero lo más probable es que haya sido conscientemente porque las fuentes están, se los decidió dejar fuera, digamos. Se los decidió dejar fuera de este relato de la historia, dejarlos fuera, dejarlos omitidos, dejarlos silenciados, dejarlos como nota al pie de página para darle espacio, para resaltar, para proponer a estas como las figuras y a este como el modo de vida. Entonces, eso después se siguió replicando, se siguió repitiendo, año tras año, qué sé yo, reestructuración tras reestructuración de los museos, reestructuración tras reestructuración de los monumentos. Entonces, efectivamente, en algún momento, y quizás por ignorancia que justamente para eso están las ciencias sociales, para dar luz respecto al tema, ignorancia que en su momento se decidió tomar activamente y que ahora nosotros también activamente podemos hacer el trabajo de quitarla, de borrar esa censura que en su momento fue justamente, fue un silencio no inocente, sino que definitivamente tiene que haber sido con una, como dices tú, Pedro, con una propuesta política, con una propuesta ideológica Sí. sobre la mesa. Hay un Galeano decía, la historia es escrita por blancos, hombres y ricos.
tal cual. Creo que en eso se define la historia que por lo menos nos han enseñado en Occidente desde niños. Tampoco nos pasaron historia de Japón, de China, de Vietnam, de África, olvídense. La historia universal. La Claro. historia universal era la historia de Europa. O sea, hay hartas cosas, no sé cómo estará ahora en los colegios, pero hay harto paño que cortar ahí. Ujú. Sí, podrían a lo mejor dar una breve lista de fuentes bibliográficas que los oyentes o el público de este conversatorio pudiese ir a buscar. ¿Pero sobre qué? Sobre cada Tipo, una de las temáticas de ustedes, no sé, un pequeño, breve lista para partir, para iniciarse en este Yo, viaje de visibilización de estas temáticas. yo puedo iniciar con uno introductorio que abarca todas las temáticas, que podría ser el capítulo, es un capítulo que lo pueden encontrar solo en internet, que se llama La historia desde abajo de Peter Burke, se escribe Peter Burke, que está en un libro que se llama Formas de hacer historia de Jim Sharp. Muy bueno, y en el fondo habla un poco sobre cómo se empezó a desarrollar esta corriente historiográfica que rescata estas temáticas a estas personas, a estos colectivos que siempre han sido invisibilizados. Ya después, como pensando un poco en historia de la mujer o historia de Correcto. género, yo recomiendo leer a Joan Scott, que es como básico, sobre la historia de género particularmente, porque historia de la mujer y historia de género no es lo mismo. Pero ahí, en el texto de Joan Scott, parece que se llama el género una categoría útil, si mal no recuerdo. Y por último, también podría recomendar el texto sobre las mujeres. Esto es como ya un poco más profundo, sí, que es de Gayle Rubin, que hoy no recuerdo cómo se llama, tendría que buscarlo, pero habla un poco sobre el rol que han tenido las mujeres tradicionalmente en las sociedades y en el fondo por qué, cuál es su valor en las sociedades como prehispánicas o preoccidentales y cómo eso se tradujo en la construcción histórica. Eso es como a nivel general de Perfecto, esto historia porque de las mujeres. Yuyo Machucao preguntaba, no sé, ¿alguien más podría aportar alguna? Sí, desde el punto de vista de los afrodescendientes en Chile, los volúmenes clásicos son los de Mellafe, los de Vial, todo eso se pueden encontrar, son libros de 1940, 1950, pero que son los libros clásicos de la presencia afrodescendiente en Chile, que están todos en memoria chilena, que son de descarga gratuita y no sé, si quieren después puedo mandar los links a la página del museo para que queden disponibles y una bibliografía más ordenada de lo que está disponible sobre este tema en Concepción de las fuentes que hemos nosotros revisado. Ahora, sobre ese mismo tema, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, que lo mandamos recién de nuevo a una revista para ver si publicamos el artículo, que nos ha costado que pase porque no hemos podido revisar fuentes primarias por el hecho de que estamos en una pandemia, entonces los archivos están cerrados en Santiago como para poder ir a revisarlos. Y antes de la pandemia. Después de la pandemia esperamos poder ir a revisar archivos primarios en Santiago, principalmente el Archivo Nacional, que nos ayuden a reforzar la idea. Entonces, esto son lo que nosotros hemos recopilado hasta ahora es solamente creemos una fracción. O sea, nosotros creemos que lo que nosotros hemos recopilado de la presencia del presidente incluso puede ser mucho más de lo que hay, porque todavía nos falta la gran parte del universo de fuentes para revisar. Entonces, eso quiero dejarlo así como aviso, como nota, de que en el fondo esto, lo que nosotros hemos presentado acá de los afrodescendientes, lo que presentamos ahora, lo que presentamos en la charla del año pasado, en septiembre, con Merian en Penco, En el Museo sobre este Penco. mismo tema. De hecho, cuando presentamos esa charla en septiembre del año pasado, teníamos mucho menos datos que ahora. Sí. Y nosotros no pretendemos cerrar el tema con estas fuentes. Nosotros creemos que hay mucho más sobre este tema que está ahí escondido, un poco oculto y que merece la pena ser relevado, como yo les decía, por esta idea del importante aporte que hicieron los afrodescendientes a la Constitución Nacional en general y de Concepción en particular. Quiero hacer un alcance que tengo el título del texto de Gayle Rubin que mencioné, que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Y por último, recomendar también más sobre historia de la mujer en Chile, específicamente los textos de Sonia Montesino. Eso. Una cosa más que quería mencionar, y
por lo menos ir cerrando esa parte ya después de las conclusiones, dirán ustedes, es sobre voy a hablar por acá, por la zona, así que no es que esté excluyendo por omisión, ¿cierto?, a otras naciones. Pero en los museos, en general, el Mapuzungún no está presente. El Mapuzungún se ha tenido que ir imponiendo contra la corriente, a contrapelo, en museos, en archivos. Hoy en día, felizmente, a lo menos hay letreros en casi todos los espacios públicos donde está en Mapuzungún, pongamos, dice baño, tripa tripa tuve, ya, baño de hombre, guantru tripa tripa tuve, domó tripa tripa tuve. Entonces, pero es casi folclórico, es un avance, ¿sí? Es un avance importante porque empieza a normalizar, pero no es profundo. Los textos explicativos en los museos están normalmente todos en castellano. De hecho, nadie se cuestiona, es como obvio, es como obvio lo que voy a decir, pero que a uno le habla en castellano en la calle y no Mapuzungún, y si yo le hablo a alguien en Mapuzungún en la calle, que ojo, lo he hecho, en serio, lo he hecho. Y ojo, que lo hice en pleno periodo del 18 de octubre a un caballero que estaba vendiendo en la plaza banderas mapuche, ganando lucas como loco con las banderas mapuche, las guanufoyes. Yo le hablé en Mapuzungún y le pregunté, ¿cuánto cuestan las banderas Mapuzungún? Y se molestó y me dijo, yo no hablo Mapuzungún, me dijo. Y yo que seguramente mi cara, no sé qué cara puse, y me dijo, no, pero la verdad hizo el discurso, yo simpatizo con esto y está bien que lo enseñen en los colegios, pero le fue tremendamente chocante que yo le haya hablado en Mapudungún. No sé si pensó que yo me estaba burlando de él, se dio cuenta que era Mapudungún, se dio cuenta. O le produjo, o creyó que yo le estaba diciendo mapuche a él, porque para algunas personas, yo lo encuentro increíble, de verdad lo encuentro increíble, pero para algunas personas que uno le habla en Mapudungún, lo consideran como que, piensa que yo soy mapuche, y eso los avergüenza, los ofende. ¿Cómo le va a avergonzar a alguien de que a uno lo confundan con que uno es no sé, zulú, es alemán, es ruso? No debería ser ni motivo de orgullo, ni motivo de vergüenza. Pero ocurre, y eso tiene que ver con la construcción de estos discursos, se fijan, donde unos supuestamente somos superiores que otros, o hay otros superiores a nosotros, y esa cosa que no nos permite vivir en paz con humanidad en general. Entonces, el Mapuzungún está muy invisibilizado, y creo que ya hay varios grupos colectivos de mapuches que están enseñando incluso gratuitamente hoy en redes sociales la lengua, y es importante que cada uno asuma una responsabilidad. A otra pregunta recurrente a esto, ¿de qué sirve hablar Mapuzungún? ¿Por qué tiene que servir? ¿De qué servir primero? ¿Servir qué económicamente? ¿A eso apunta el de qué sirve? ¿Cuánta plata voy a ganar hablando de eso? Porque aprender a hablar inglés no asegura tener trabajo, no asegura ganar harta plata. Es indispensable el inglés, creo yo, pero el Mapudungún también es indispensable. Entonces, las personas que han tenido la oportunidad de viajar a otros países donde puedan hablar inglés, por ejemplo, castellano, Perú, uno va a Cusco y uno está negociando algo y los tipos se ponen a hablar en quichua al lado. Uno dirá una falta de respeto, pero bueno, uno está en su país, pues. Y ellos hablan en quichua y todos orgullosos. En Bolivia lo hablan en aymara. ¿Y cuál es el problema? Y yo lo encuentro fantástico. En Paraguay hay distintos tipos de guaraní y se hablan guaraní. En Chile se habla castellano. Entonces, no sé, es otro tema de la invisibilización es constante, permanente, y creo que hay que integrar el Mapuzungún en las conversaciones, en la fila del banco, la gente que hable Mapuzungún, que lo hable en vez de hablar castellano. Bueno, no sé qué más decir ahí, realmente, porque los museos tampoco pueden aportar tanto, porque esto es un tema de conciencia. ¿Qué sacamos escribiendo todo en Mapuzungún si nadie va a entender nada? Entonces es una cosa, tiene que ver con políticas públicas, con el esfuerzo que ponga cada mapuche, porque si cada mapuche hablara Mapuzungún, está hablando de 1,5 millones de habitantes solo en Chile, más los que están en Argentina, más de 2 millones de personas, o sea, casi tanta población como Uruguay, más población que Finlandia, de mapuche, entonces, más hablantes. Entonces, bueno, eso. Sí, no, muy cierto, muy cierto lo que dice Nelson, de todas maneras. Efectivamente, rescatar, y yo creo que es importante aquí rescatar porque lo tradicional siempre se ha dicho de que no, el Mapudungún ya casi no quedan hablantes, es una lengua que va a desaparecer en un par de años más, siendo que Pascual Coña también dijo en su famoso y hermoso relato, también recomiendo mucho leerlo, sobre la vida y las costumbres de los mapuches, él también decía de que no, de que el Mapudungún en 100 años más iba a desaparecer. Y aquí estamos, pues 100 años después,
con todavía una cantidad considerable de hablantes. Lamentablemente, el dato duro, lamentablemente no se puede entregar un dato duro porque efectivamente no hay un censo absoluto respecto a los hablantes, pero estimaciones, 400.000 si somos generosos, 240.000 si es que somos ya un poco más conservadores, que es una cantidad importante de hablantes, considerando que hay lenguas que tienen mucho menos. Pero sí, es muy cierto, al mapudungún se le ha quitado nuevamente esta idea de andar por aquí quitando espacios y tiempos. Al mapudungún se le ha quitado cierto espacio y se lo ha restringido, se lo ha reducido, al igual que a la historia, como podríamos decirlo, el mismo tema que estábamos hablando recién, ¿no? De que a ciertos grupos humanos se los ha reducido y también se los ha quitado de la historia del mapudungún, también se le han quitado sus espacios y también se le han quitado sus tiempos. Se ha hecho un esfuerzo, o se hizo un esfuerzo activo por parte del Estado chileno por erradicar el mapudungún que muy pocas veces se recoge o del cual se es consciente realmente. El mapudungún, al fin y al cabo, como dices tú muy bien, Nelson, mucha gente dice, ay, pero ¿para qué vamos a aprender mapudungún? ¿De qué va a servir? Es que esa es la cuestión. ¿Por qué una lengua tendría que tener un propósito económico, un propósito? Porque al fin y al cabo, cuando dicen que no sirve es para compararlo con el inglés, que el inglés es la lengua de los negocios internacionales, con el que se pueden comprar y vender cosas. Entonces, pero esto se reduce nada más que a un tema que va muy ligado al racismo, que es una idea fundamental de las ideologías lingüísticas, de que hay lenguas que sirven para ciertas cosas y lenguas Claro. que no sirven para otras cosas, que hay lenguas completas, por decirlo así, completas, con unas comillas bien grandes, y lenguas incompletas en donde ciertas ideas no se pueden expresar. Cierto, todo el mundo ha escuchado que hay lenguas de cultura, lenguas que con los que se puede decir cosas, ideas elevadas, por decirlo así. Siendo que eso es una falacia. Toda lengua tiene los mecanismos necesarios para expresar toda la potencialidad de ideas de una cultura humana. Y si no las tiene, recurre a sus propios mecanismos para crearlas. Y lo va a hacer, sin duda, lo va a hacer porque al fin y al cabo ¿cómo podríamos decir? Su capacidad de transformación es tan poderosa como la capacidad de transformación de la cultura humana. Y por el otro lado de la moneda, su capacidad de mantener una cultura humana es tan fuerte como las propias herramientas de la cultura. Entonces, efectivamente, al mapudungún, los museos, ¿qué podrían hacer? Yo creo que una muy buena medida, un muy buen puntapié inicial, es poner todos los anuncios, los carteles. Claro, como dice Nelson, es un poco folclórico, pero por algo se empieza, y ese por algo se empieza es súper importante porque este último tiempo han habido una explosión de recursos, de clases, de individuos, de colectividades dispuestas a enseñar y también a aprender la lengua. Hay mucha más gente tratando de aprender mapudungún ahora que lo que hubo en décadas pasadas. Entonces, hay todo un ímpetu, un impulso importante que creo que es ahora el momento de recogerlo, en especial porque efectivamente la lengua todavía tiene una cantidad de hablantes poderosa, pero en muchos lugares de Chile, por no decir en prácticamente todos, y ya ni qué decir en Argentina, el traspaso de generación a generación se vio interrumpido. Porque, retomando una idea que dije anteriormente, que creo que dejé incompleta, hubo un racismo muy fuerte en contra del mapudungún, ligada nada más al hecho de que había un racismo en contra de los mapuches. Entonces, como el mapuche hablaba mapudungún, la lengua de los mapuches era bárbara, era incivilizada, no servía para expresar ideas, se quedaba corta para ciertos términos técnicos, cosa que no es así.
la lengua lo puede hacer. De hecho, hay cosas que el mapudungún puede hacer y que el español no hace, y bueno, así también el español hace cosas que el mapudungún no hace. Pero efectivamente ninguna lengua tiene eso es nada más que una ideología lingüística, que una lengua se quede corta de algo es nada más que una pura falacia basada justamente en el mismo racismo, de que los mapuches, como hablan mapudungún, su lengua es mala, así como todo lo que hacen los mapuches es malo, por definición. Entonces ahora hay que aprovechar de darle el espacio a la lengua. ¿Y para qué va a servir? Bueno, como decía Nelson, en Perú se habla en quechua y nadie levanta las cejas. En Paraguay el 90% de la población habla guaraní y nadie se altera, ni el país ni es más avanzado, ni es más, nuevamente una idea muy positivista, avanzado, retrasado, ya. Pero siguiendo la misma lógica, el país no es ni más ni menos que Chile. Entonces, ¿de qué sirve? Sirve porque la lengua siempre sirve, no hay lengua que sobre. Y también por el mismo hecho de que justamente si es que la rescatamos vamos a tener incluso una herramienta más con la cual vamos a poder, bueno, abrirnos a través de la lengua a un mundo completamente nuevo, del cual los chilenos saben bien poco, saben la versión folclorizada nada más. Entonces, como la lengua construye realidades, si le damos espacio al mapudungún, construiremos realidades en mapudungún y construiremos realidades mapuche que hoy en día están reducidas, folclorizadas, perdidas por allá, o sea, más que perdidas, encerradas en zonas rurales de las cuales no se deja, están ahí atrapados como en una camisa de fuerza. Entonces, es súper importante tratar de hacerlo y todo grano de arena sirve. Todo grano de arena sirve en un tema tan importante como la lengua. Mira, Evelyn Munzenmayer dice que tal vez si es necesario atribuir alguna utilidad, en comillas, al mapudungún, esta es la de conectarnos sin comprender nuestro territorio a un nivel donde el castellano es muy limitado. Excelente. De todas maneras, sí. Estoy completamente entender nuestros espacios mejor, entender nuestros tiempos mejor también. Porque efectivamente bueno, siempre reduciendo a la cosa más superficial, pero gran parte de la toponimia chilena está en mapudungún. Y bueno, no solamente eso, sino que el mapudungún también tiene una serie de nombres para ciertos hitos y fenómenos geográficos y ambientales que el español no tiene o se queda corto. Entonces, efectivamente, nos abre toda una dimensión y nos abre todo un panorama a una realidad al cual justamente el español ahí sí que se queda corto. Contradiciendo lo que acabo de decir, pero efectivamente es una realidad de la cual el español no alcanza a aprender, no alcanza a agarrar. Hay dos cosas que quería decir, un poco complementando lo que dice Alonso. En una serie de conflictos, llamémosle entre comillas, étnicos de África, se han tratado, entre otras cosas, de la lengua. Por ejemplo, el Congo. Está la nación Bakongo, que son un pueblo muy grande, y ellos hablan el Kikongo, pero en el periodo colonial trajeron gente de otros lados del Congo, que fue artificial el Congo, y hablaban suajilí. Y a los Bakongo les indignaba que se hablara suajilí, que tenía rasgos de francés también. ¿Qué pasa hoy en Sudáfrica? En Sudáfrica los zulúes defienden mucho el zulú, los Xhosa defienden el Xhosa, ¿cierto? Entonces, permíteme, qué buen clic, Nelson. ¿Cierto? Me costó aprenderlo, pero lo aprendí. Entonces, tenía que decirlo. Pero... hay una serie y esto ha traído guerras, el tema de la lengua, porque la lengua va asociada a la identidad. O sea, yo cuando hablo mi lengua ya de por sí estoy diciendo quién soy. No necesito ni siquiera discriminar. Ojo, que algo que pasa en el mundo mapuche también, que a veces hay personas que han estado, por las razones que sean, estructurales, alejados de su cultura, y en algún momento de su vida deciden ingresar a ella, y a veces la forma que tienen de decir yo soy mapuche es discriminando a los no mapuches y tratándolos re mal. Para mí no es la mejor manera de expresar el yo soy, pero con la lengua
tú puedes hablar y puedes encontrarte a ti mismo. O sea, a nivel de individuo y de colectivo, la lengua es poderosísima. Es poderosísima. Y eso no implica, insisto, en agredir a otro, maltratar a otro, discriminar a otro. De hecho, hablando la lengua mapuche o hablando el quichua en el norte o el aymara, y como bien decía, tú leíste un mensaje recién de Evelyn Munzenmayer, y le encuentro toda la razón, permite comprender mejor el territorio y también a comprendernos como sociedades. O sea, la lengua es súper importante en ese sentido. Y el segundo tema es que nadie cuestiona, por ejemplo, el francés. ¿Cuánta gente hablará francés en el mundo? Los de Francia, y claro, los de las colonias francesas, si sumamos son hartos millones. Sí, pero también podríamos preguntar, ¿para qué sirve hablar francés? Si no es la lengua comercial, ¿me va a dar plata hablar francés hoy? No da plata hablar francés probablemente, a menos que haya ese negocio de Francia. Que sigue siendo, es que, claro, y que seguimos con la misma falacia, porque hablar inglés no te hace rico, no te hace millonario, Claro. no te hace ser Tiene que ver con una cuestión accionista en Wall identitaria. Street. De hecho, esto de apoderarse, entre comillas, porque por algunos visto como un apoderamiento peligroso de la bandera la Buenufoye, en las protestas ahora del 18 de octubre en adelante, muchos lo van a ver como, si usted le he preguntado a varias personas que la levantaban, y unos me decían, lo hago como forma de apoyo, otros me decían, lo hago porque es un símbolo de lucha, y me pliego a ese símbolo de lucha y resistencia. Otros decían, porque yo soy mapuche. ¿Pero tú eres mapuche? No, pero me siento mapuche. Pero es que si le ve un mapuche se puede sentir ofendido porque esto puede ser un uso político de esto. Me da lo mismo, yo soy mapuche. Entonces, es complicado el tema. Y la lengua generó, claro, la Buenufoye generó una especie, ya lo dirán después los sociólogos, ustedes mismos como antropólogos, el día de mañana, los efectos que tuvo para la lucha mapuche este surgimiento de la bandera la Buenufoye. ¿Qué pasaría si el mapuzungún se hablara a Arica, Punta Arenas, por todo el mundo? ¿Dejaría de ser la lengua mapuche o se convertiría en la lengua chilena? Y en todos lados del mundo dirían el mapuzungún es la lengua chilena. ¿Le gustaría mucho al pueblo mapuche eso? No sé. Yo dejo las preguntas, no voy a dar respuesta porque no me corresponde a mí también. Buena pregunta. Ahora que lo pero mencionas, claro. es un tema súper interesante y que se aplica, y no voy a profundizar en esto porque ya irse ahí por las ramas, Claro. con el tema de la plurinacionalidad, que viene a dar el proceso de plurinacionalidad y va a ver si es que gana el apruebo. Y si hay un proceso de plurinacionalidad, ¿qué es la plurinacionalidad? Primero, ¿quiénes van a elegir? ¿Quiénes son las naciones de esta plurinacionalidad? Los constituyentes, y los constituyentes, ¿cuántos van a ser mapuches? ¿Y quiénes van a elegir al final otra vez por los mapuches, por los aymaras y por los rapanui? Nosotros. Entonces, claro, al final es eso, ¿quién va, si va a ser efectivamente una convención constitucional y vamos a poner un asiento, pero para los pueblos indígenas, metiéndolos a todos en el mismo saco, no resolvemos nada finalmente, porque efectivamente la diversidad de culturas de Chile va más allá de que justamente al sur del Biobío es el Gualmapu. Así es. Mire, a propósito, ustedes estaban hablando, Alonso comentó que a lo mejor los museos podrían incorporar las frases descriptivas o las etiquetas informativas, etcétera, en Mapuzungún. Nelson habló que tal vez una propuesta de mejora para el tratamiento de estas temáticas es ver la conformación de una eventual constituyente. ¿Qué otras propuestas de mejora, tanto para la visibilización mapuche de la mujer en tiempo de conquista o del afrodescendiente, o no solo mujer en conquista, sino que a lo largo de la historia, qué otras propuestas reflexionan ustedes o creen ustedes que se pueden hacer? Yo creo que la comuna de Penco, yo creo que ha dado un paso súper importante, por lo menos en una declaración de principios. No sé si se logró ejecutar por todo lo que vivimos el año pasado y lo que estamos viviendo en este, ¿no? Pero la propuesta educativa de transformar las clases de historia en historia local, yo creo que es una muy buena iniciativa, que en el fondo va a permitir relevar la historia local con sus participantes, sus agentes sociales, como decía Alonso, en un contexto bien claro. Yo creo que es una propuesta súper acertada. Yo creo que la educación en el fondo es la base de una manera de romper estos círculos
y yo creo que ese plan que planteó la municipalidad de establecer un ramo de historia local dentro de la reforma educacional me parece tremendamente acertado. Bueno, a mí un poco desde hablar un poco de género, siento que considerando cómo se ha construido la historia, es difícil hablar de historia de la mujer o historia de género sin ahondar en un análisis profundo un poco de cómo se ha dado la historia y de cómo se dan las cosas, porque no, por ejemplo, no es lo mismo hablar sobre un evento histórico, que hay hechos, y que hablar sobre el rol de las mujeres en una sociedad y todos los componentes políticos, económicos, sociales y de clase que eso conlleva. Entonces, a mí me pasa que siento que me gustaría que se hiciera este trabajo como reflexivo análisis, porque pese a que a lo mejor no hayan eventos en sí tan relevantes, con muchas comillas, que tenga a las mujeres como protagonistas, por ejemplo, sí me gustaría que a lo mejor los profesores de historia o que en los museos se evidenciara también qué es qué pasaba con las mujeres, por qué no hay mujeres, por ejemplo, no sé, en un afiche de un museo, o por qué no hablamos de mujeres, por ejemplo, que en las mismas clases de historia se diga, pucha, en realidad también había mujeres presentes, pero en realidad la historia se encargó de invisibilizarlas por A, B y C. Yo pienso que eso sería lo ideal como punto de base. Ya después, a lo mejor, trabajar temáticas específicas y también rescatar las figuras más ilustres de las mujeres, como por ejemplo en Penco, yo no sé si Mencia de los Níos o la monja Alférez tiene su sitio en el Museo de Penco, ahí Gonzalo me confirmará, no lo sé. Aparecen con dos dioramas, Ya. uno de la monja y otro de Mencia. Entonces, por eso te digo, es un inicio. En el fondo es alguna forma de comenzar a rescatar esta historia invisibilizada. Y yo creo Eso que Mm. yo sé que no es que tiene que ver con el tema que estábamos hablando ahora, pero yo creo que dentro de la inclusión y los actos de inclusión que tienen que tener los museos, también yo creo que tienen que tener, ¿cómo se llama esto? La posibilidad de que personas no videntes, por ejemplo, puedan Sí, también, sí. a través del sistema braille, poder entender lo que se está mostrando en un diorama. Pues si no, inmediatamente estamos dejando fuera a todo un grupo no menor de personas que visitan un museo. O sea, yo he tenido la suerte y el privilegio de viajar a otros países y, por ejemplo, uno cuando va a ver la última cena, ¿cierto? En Milán está la pintura maravillosa, ¿cierto? Pero al lado, en un cuadradito pequeñito, está un sobrerrelieve para que la persona que está en situación de discapacidad visual vaya y la toque y pueda comprender lo que el resto de nosotros estamos disfrutando visualmente, esa persona también la pueda visitar y se pueda hacer una idea de qué es lo que es esta pintura que está puesta ahí en la pared. Yo creo que eso también escapa del tema que estamos tratando hoy en día, No, pero igual es pero inclusión. creo que si estamos hablando de inclusión debemos ampliarlo a un espectro mucho mayor. Sí, Porque no también. sacamos nada, por ejemplo, si colocamos la leyenda en Mapuzungún, pero si el caballero Mapuzungún no es vidente, queda, o está en situación, yo tengo un amigo que me dice, cada vez que dice no vidente me pega un cachamal, me dice, nadie es vidente, nadie es Yolanda Sultana, en situación de discapacidad visual. Ya, ese caballero o esa señora mapuche que quiera ir a conocer, a saber algo de la historia que se está contando en el museo, por último para criticarla o para plantear una discrepancia, va a quedar fuera también. Entonces yo creo que esa inclusión también es tremendamente relevante. Yo igual quería agregar a lo que mencionaba, que también es importante, por ejemplo, en conversatorios de este tipo o en instancias donde se traten temas, incluir el tema de género, porque finalmente se habla como de historia de la mujer, que como yo les contaba, no es lo mismo la historia de género, porque la historia de la mujer en el fondo es como rescatar, bueno, a grandes rasgos, rescatar el rol femenino en la historia, pero la historia de género en el fondo es comprender el género masculino y el género femenino como un elemento que permea la historia finalmente y que tiene componentes como el mencionaba, económicos, sociales, políticos. Entonces, para mí, por ejemplo, no lo digo porque esté yo aquí, pero encuentro súper valioso que se haya incorporado al tema de género dentro de un conversatorio sobre inclusión y diversidad. Y también pienso que en este tipo de instancias se debería buscar la paridad en cuanto a los expositores y expositoras.
que también, porque generalmente en la academia, del área que sea, pero particularmente en historia y en antropología, hay mayor predominancia masculina y al menos yo he experimentado un poco de sexismo por parte de académicos hombres. Entonces yo considero que igual es importante mantener esos aspectos. Bien, súper. Hay muchos usuarios que están comentando sobre a lo mejor estas mismas temáticas de mapuche, afrodescendiente, mujeres, en el contexto de independencia, que también, bueno, la invisibilización abarca hasta recién, ahora, digamos, los últimos años que está agarrando vuelo. Así que a lo mejor queda hecha la invitación para un futuro hablar sobre, sobre, sobre ese periodo histórico. Sí, o sea, Sería yo bueno. creo que alguien mencionaba por ahí de que en los comentarios yo vi también que decía qué es lo que puede aportar la disciplina arqueológica más allá de estos espacios. Bueno, yo en el caso del museo, ustedes saben que hemos realizado una labor de arqueología pública desde hace rato, que tuvo su punto más alto, ¿cierto?, en las excavaciones del año 2018, pero que ahora no hemos podido continuar por el tema de la pandemia, ¿cierto? Pero reafirmar que el permiso para continuar las excavaciones en Penco está aprobado, y hemos hecho varias instancias de participación con respecto que ha tenido como pivote lo de las excavaciones arqueológicas que hemos hecho. Hicimos las rutas patrimoniales hace un par de años atrás, conversatorios también de la historia colonial, la exposición, lo mismo con Merian, ¿cierto?, cuando hicimos la primera charla de afrodescendientes el año pasado, los videos que subimos, ¿cuándo fue? No sé si fue a finales de marzo, principios de abril, donde contábamos lo que se había hecho en Penco en las excavaciones. Entonces, claro que la arqueología tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar, y también y obviamente con el servicio de que la arqueología no tiene sentido si no está a la disposición de la comunidad que donde se inserta. Eso. Sí, ahora hay alguien que dice que creo que no escucharon a Merian, probablemente sobre la paridad. Si Gonzalo y yo no contamos porque somos los que estamos del museo, Sí. así que tenemos 3 candidatos, uno de ellos tendría que ir a la banca. No hay problema, yo creo que O traer 2 más, o sea. O traer 2 más, Claro, claro. también. Sí, de hecho sería Pero lindo. estaría bueno, por Estaría ejemplo, bueno. traer, no sé, a una mujer mapuche y una afrodescendiente también, Ujú, que incorpore su visión dentro del mismo tema, no sé, perfecto. para que lo piensen. Ah. No, ¿Algunas? hay que hacerlo. Sí, claro. ¿Algunas palabras finales para ir cerrando? ¿Alguien tiene algo que decir? Yo volver a agradecer al museo por este espacio, a toda la comunidad de Penco, por lo bien que nos han recibido en los trabajos arqueológicos que hemos hecho, y nada, ustedes saben que por lo menos el apoyo constante mío para seguir haciendo estas cosas está ahí. Así que nada, agradecer nomás, pura gratitud con Penco, con el museo. Yo creo que Dale, Nelson. de que sería inconsecuente no cerrar esto, en mi caso por lo menos, que fue el que más reclamó, por el tema de la invisibilización del Mapuzungún, y aquí no hemos hablado ni una pizca de Mapuzungún. Absolutamente. Entonces, quería decir, Mayumeyu, Tufachi Maguelfiel, Pupeñi, Museo Historia Penco Guaremeu, Fachante Inche Ayukulen, Tufachi Tragun, Ayukulen Com Eimun Pu Peu Tufe, Mleimun Tamon Puruka, Mayumeyu Feichi Dugumu, Inchin Feula Amointain Pucahuito Tufachi Puntmeu, Peu Matuain Tufachi Tragun, Katain We Kimun Pupeñica Pulamien, Chaltumay Pupeñi, Chaltumay Pulamien, Chaltumay Compuche.
Yo quería también decir mis palabras finales. Quería decir nuevamente feliz día de los museos, feliz día internacional de los museos. Y en realidad agradecer estos espacios, bueno, además de que me inviten, pero lo que agradezco igual es el interés de las personas por saber estos temas y me da mucho, de verdad me da mucha felicidad ver lo activa que estaba la sección de comentarios y ver que había mucha gente sintonizando esto porque significa, bueno, a lo mejor que ahora las personas por la cuarentena tienen más tiempo para interesarse por estas cosas, pero también que al menos hay un interés por conocer sobre estas temáticas. Y encuentro que eso es súper valioso y súper importante. Así que en verdad muchas gracias por la invitación y también gracias a las personas que sintonizaron. Alonso, Yo, Sin la verdad presión. ya sería, claro, la verdad ya redundante. sería repetirme. Salga natural. No, pero claro, agradecer al museo y a la comunidad de Penco justamente por la oportunidad que nos han dado de mantener esta conversación y justamente alegra ver, estimula ver el interés del público, de la audiencia, que nos ve desde sus casas, en nuestras casas. Y eso más que nada creo que también ha sido una muy provechosa y una muy conveniente conversación, tal vez hacía falta tenerla. Y nada, agradecer también a todos mis contertulios por este enriquecedor feedback que hemos tenido en esta conversación, en donde hemos rescatado temas que por lo visto sí interesan a la comunidad. Eso pues, Chael Tomás y Compuche. Muchas gracias a todos, agradecerles por el tiempo que han tenido, porque, bueno, hoy día fue el conversatorio, pero día antes tuvimos una prueba que igual estuvieron ustedes, entonces es tiempo sagrado que se agradece, y con una temática que no se aborda, no se ve, y sobre todo hoy día en el Día de los Museos, yo creo que es importante ir avanzando, dando estos pasos. Ya lo hemos hecho con charlas, con Pedro, con Marian, con la excavación arqueológica, con un proyecto que tenemos ahí con Nelson, que ojalá que salga súper interesante y viene a reivindicar también muchas cosas que están pendientes en los museos, así que agradecerle y nos vemos en un futuro muy cercano. Y bye. Adiós. Chau. Gracias. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.